Buenas noches para todos. Estamos hoy en la segunda sesión de cultura física. Estaremos hoy hablando acerca de hábitos de vida saludable. Estamos esperando si hay aprendices que se conecten el día de hoy a este espacio y ya vamos a empezar a socializar nuevamente el acta como lo hicimos la guía como lo hicimos anteriormente, ya teniendo en cuenta que hoy es el segundo espacio que tenemos de cultura física. También vale la pena mencionar que durante este tiempo hemos tenido problemas con la plataforma Sayuna. Hemos tenido que realizar como un tema emergente para solucionar problemas y demás, un grupo de Classroom que también ya se ha compartido con el vocero y la ficha. Por si tienen algún problema de presentar alguna evidencia, la puedan presentar en el Classroom. Y vale la pena mencionar que en el Class, si van a presentar las evidencias en el Classroom, aparecen todas las evidencias, pero tan solo tienen que presentar la evidencia que vayamos viendo semana a semana. En el caso de la semana pasada, tienen que ver la evidencia del foro, de las técnicas de coordinación y sobre ese opinar. No tienen que hacer nada más hasta el día de hoy que realizáramos este espacio de formación y pudieran sí realizar la segunda evidencia. Si ven que no tienen ningún problema en Sayuna, que creo que no va a ser el tema porque se ha estado molestando, pero pueden utilizarla. También en Sayuna ya están habilitados los resúmenes, las grabaciones de las sesiones y las evidencias que tienen que ir presentando en el día a día. Si no, utilizaremos el Classroom. Es un apartadito que tenía aquí como para explicarles y que tengan conocimiento de lo que está sucediendo y no dejar a un lado como todo el proceso de la formación y tener las herramientas suficientes para poder presentar cada una de las actividades. Voy a ir abriendo el contenido que vamos a compartir el día de hoy. Igual vamos esperando a los integrantes. Hasta el momento pues no tenemos ningún aprendiz, pero pues igual se grabará esta sesión y se compartirá con la ficha o con el proceso de formación para que puedan realizar cada uno su evidencia. Vamos a empezar a compartir el contenido del día de hoy. También recordarles que esta sesión está siendo grabada, pues en el momento como no teníamos a ningún aprendiz, pues no se autorizó, pero se deja grabada para información de cada uno de ustedes. Ok, entonces acá vamos a estar viendo si algún aprendiz está solicitando el ingreso de más. Ya acá yo creo que lo puedo ver, muy bien, listo. Listo. Ok, entonces, ya un minutico más para comenzar exactamente a las 7:05 de la noche del día de hoy, de la sesión del día de hoy. Entonces vamos a hablar acerca de estilos de vida saludable, porque es importante tener un estilo de vida saludable. Entonces, podemos empezar diciendo que ya siendo las 7:05, comenzando las 7:05, un estilo es un modo, es una forma, es una línea, es un contexto, ¿sí? Eso quiere decir un estilo. Y saludable es un contexto, una forma, un modo que vamos a implementar o que vamos a llevar o que manejamos en el día a día para tener una vida saludable. ¿Qué es una vida saludable? Tiene un marco muy amplio, eh, tiene que ver con su alimentación, con su actividad física, con sus posturas en el lugar donde laboran, con sus hábitos que tienen en el día a día, el hábito que tiene día a día en el consumo, digamos, de alimentos o de alimentos, de líquidos, en este caso agua, es importante, fundamental el consumo de agua. Son apartaditos que debemos tener en cuenta para un estilo de vida saludable. Y empezamos con la primera, entonces. Pero vamos a empezar con hábitos de vida saludable, pero sí quería antes socializarles el tema de la guía, claro, es importante. Entonces me devuelvo. Ya sabemos que vamos a hablar de hábitos de vida saludable, entonces podemos acá decir
que empezamos la competencia. Ya saben que en la guía, los que tienen esta guía, empieza la competencia de cultura física finalizando la página número 10, como lo vimos anteriormente. Entonces la página número 10 acá dice: actividad de aprendizaje, valorar los estilos generales de las condiciones psicomotrices individuales. Esta es la evidencia que realizamos en la primera sesión, que es la participación del foro. Acá donde dice evidencias, pues aparece el tema de la participación del foro. El foro como tal, si ven que no pueden realizar las evidencias en Sayuna, el foro también lo dejé como un foro en Classroom. ¿Listo? Entonces ahí también pueden opinar y tener en cuenta que es importante hacerle un comentario o darle una opinión a lo que comente algún compañero. ¿Bien? Teniendo en cuenta estas preguntas, todo esto lo deberíamos ya tener todos desarrolladitos, ya sea en Classroom o en Sayuna. ¿Listo? Todo esto debemos tener ahí ya realizado. Igual es una evidencia muy fácil, muy básica, pero de verdad muy importante, muy dinámica para construir conceptos como lo hablamos la clase pasada. Establecer hábitos y lograr un estilo de vida saludable mediante la aplicación de fundamentos de la nutrición y la higiene. Esta es la actividad de aprendizaje que vamos a ver el día de hoy, que es la segunda. Entonces dice: mantener hábitos alimenticios nos puede ayudar a evitar diferentes tipos de enfermedades, además de proporcionar la energía suficiente que el cuerpo necesita para el desarrollo de las actividades cotidianas. Por esto es fundamental mantener una alimentación balanceada, equilibrada en los requerimientos energéticos de acuerdo a las actividades que realizamos a diario. Para establecer un estilo de vida saludable, deben interpretar los fundamentos de higiene y de la nutrición en contextos productivos y sociales. O sea, esto quiere decir que la higiene y la nutrición la vamos a llevar a lo que vivimos socialmente, en el contexto social, o sea, en el día a día y en el contexto productivo. En algún momento yo socializaba con algunos de ustedes que si estaban laborando y demás, algunos me manifestaban que sí, algunos que no, pero entonces todo esto lo vamos a enfocar en su día a día social, en su día a día productivo. Por consiguiente, a través de la siguiente evidencia podrá desarrollar un plan que aporte a este objetivo. Dice que la duración de 12 horas. Materiales de formación. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo, actividad física y hábitos de vida saludable, que es lo que estamos haciendo en ese momento. Evidencia. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad del aprendizaje. Entonces vamos a la evidencia que dice infografía de estilos de vida saludable. Yo casi siempre, acá ahorita más abajito vamos a ver unas recomendaciones, pero yo casi siempre recomiendo usar Canva. Ahí tenemos unas plantillas de infografía que nos permiten realizar, plasmar o realizar estas infografías y son muy lúdicas, muy dinámicas. Y a pesar de que son unas plantillas, hay diversa cantidad de plantillas, ustedes le pueden dar el toque personal. ¿Listo? Entonces, recomiendo Canva, aunque ya vamos a ver algunas recomendaciones. La evidencia consiste en plasmar a través de un gráfico, o sea, una infografía, los elementos que le permitan establecer hábitos para lograr un estilo de vida saludable. Al lograr esto, se propone que el recurso construido pueda dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir? Que el elemento, en este caso la infografía, pueda dar respuesta a la que ustedes realicen a estas preguntitas. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para interpretar las necesidades energéticas diarias de una persona? ¿Cuántas calorías necesita el cuerpo a diario? ¿Y de qué forma recibe estos aportes con el consumo de carbohidratos, proteínas, grasas, bebidas o otros elementos? ¿De cuáles variables pueden depender estos aportes? ¿Cómo sería un puesto de trabajo ergonómico y adecuado para la contextura corporal de la persona? ¿Y qué otros factores inciden en el logro de un estilo de vida saludable?
Entonces, cuando hagamos la infografía, debemos ir enfocado a la respuesta de estas preguntitas. A la respuesta de estas preguntitas. ¿Ok? Entonces, ahorita que acabamos de leer la guía, yo con el material que tengo va enfocado específicamente a los estilos de vida saludable, pero también a estas preguntitas, exclusivamente a estas preguntitas, para que ustedes tengan una herramienta, para que ustedes tengan una herramienta y puedan tener de a dónde realizar la infografía, ¿listo? Igual en el resumen de la sesión, yo les comparto las diapositivas, donde también les pueden ser muy útiles para realizar su evidencia. Se recomienda el uso de la siguiente caja de herramientas para la elaboración de la infografía. Entonces, lo que les decía anteriormente, hay algunas herramientas que se aconsejan, la Infogram, la Canva y la PictoTouchar. Yo creo que Canva es como la más, digamos, la más popular en estos momentos y la más fácil de utilizar, pero si ustedes tienen habilidades en alguna de estas herramientas, pues también las pueden utilizar. Dice, lineamientos generales para la entrega de la evidencia, producto, entregar infografía sobre estilos de vida saludable. Formato GPG, PNG o en el formato gráfico de su preferencia. Extensión, una página, tan solo es una página que se va a consumir la infografía. Para hacer el envío de evidencia, remítase al área de actividad correspondiente y acceda al espacio infografía del estilo de vida saludable. Entonces, si está funcionando su ayuda de una forma correcta, ustedes van a ingresar, buscan este apartadito de esta evidencia, pueden tener en cuenta este número, y se va a llamar infografía de estilos de vida saludable, y ahí es donde la van a cargar, ¿listo? Ahí es donde yo la voy revisando que la hayan hecho de una forma adecuada. Además, si tienen si yo tengo alguna corrección, alguna duda, yo les contesto ahí en la cajita de notas, les voy a contestar ahí, está muy bien, o les faltó tal y tal cosa, o me parece que les puede faltar X o Y cosita. ¿Listo? ¿Qué más les comento? Bueno, hasta ahí sería la segunda evidencia. Acá ya empieza la tercera evidencia, que la vamos a leer, como ya en la primera sesión leímos toda la guía, entonces esta parte la vamos a leer en el momento que tengamos que realizar esta evidencia, que es acerca de una ficha. ¿Ok? Entonces, ahora sí volvemos al producto, al material que les tengo. Entonces, ya habíamos leído un poco la portada, habíamos hablado de estilos de vida saludable y demás. Creo que alguien ingresó. Ya voy a mirar a ver quién ingresó por este lado. Para darle el ingreso. Acá me está pidiendo, pero no hay ningún ingreso más. Entonces sigo en la llamada con el material. Listo. Listo, entonces seguimos. Dice, los hábitos de vida saludable clave incluyen una alimentación equilibrada, la actividad física regular y un descanso adecuado. Bueno, acá ya nos están diciendo una gran parte de los hábitos de vida saludable. Nos están diciendo algo muy importante, que viene la relación de una alimentación equilibrada y de una buena actividad física en el día a día. Y un descanso, eso es importante también, un descanso. A veces uno enfoca en el descanso después de hacer una actividad, ¿sí? Ya sea física o una actividad laboral, pero el descanso del sueño es fundamental las horas de sueño que tú consumes en el día a día. Entonces lo más aconsejable que siempre hemos escuchado son las 8 horas de descanso. Importante en este espacio aislarse un poco de todas las pantallas que son celulares, computadores, televisor, para que puedan descansar adecuadamente. Eso es una recomendación que se da. Estas prácticas diarias mejoran el bienestar físico y mental y ayudan a prevenir enfermedades a largo plazo. Entonces, mira, ya estamos diciendo que tener esta parte principal, este equilibrio de alimentación, esa actividad física, un buen descanso, nos ayudan a mejorar todo lo que hacemos en el día a día. Y todo lo que ustedes hacen en el día a día,
puede ser en tu espacio social, ¿sí? Social, casa, amigos, compañeros, salidas, pero sobre todo en tu espacio laboral, porque pues ahí tienes que cumplir algunos deberes, algunas funciones que tienen que ser realizadas adecuadamente. Entonces, si tú estás muy bien alimentado, con una buena actividad física, con un buen descanso, pues vas a tener mejores resultados. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan ahí. Dice, alimentación o hidratación. Bueno, vamos a hablar acerca de algunos apartados importantes, ¿sí? Con algunos detalles para que podamos realizar estas actividades correctamente o más que correctas, que es lo necesario que necesita el cuerpo. Entonces, alimentos o hidratación. Come frutas, verduras frescas todos los días. Este tema de comer frutas se aconsejan sobre todo en horas de la mañana, llegando a mediodía, pero tampoco ser tan tarde. Pero las frutas muy importantes. Y las verduras frescas, esto sí es fundamental, el buen consumo de verduras frescas todos los días. Lo que consideramos verduras se puede enfocar muy fácilmente a todo lo que es verde, la lechuga, la espinaca, el pepino, todos esos alimentos que vemos verdes son fundamentales. Los demás no, profe, sí, claro, son muy importantes, pero entonces a veces cuando nos enfocamos en una remolacha, en una zanahoria, son alimentos son muy buenos que los necesita también el cuerpo, pero hay que mirar el consumo porque estos alimentos también vienen con mucho azúcar, entonces deben tener en cuenta eso. Beber agua de forma constante durante la jornada. Yo normalmente a mis aprendices les aconsejo, a los que estoy así presencialmente, pero ahora que estoy también virtual con ustedes, les hago la recomendación. Si de pronto no tienen el hábito de consumir agua, pónganse en tareitas. ¿Cómo así tareitas? Llevar en su bolso todos los días a donde se desplacen, ya sea a donde van a estudiar o donde van a laborar, una botellita con agua. Se acostumbran, puede ser una botellita de agua normal, de un tamaño normal. Y la tarea es que antes de que lleguen a la casa tienen que haber tomado esa botellita de agua. Y si ya después del tiempo pueden aumentar el consumo a unas 2 botellitas o hasta una tercera, sería genial. Creo que unas 3 botellitas de agua sería lo genial. Tampoco lo que dicen que los 8 vasos diarios y no tomar agua, tanta agua cuando se vayan a dormir, porque va a ser de verdad un poco perjudicial para el momento que vayan a descansar. ¿Listo? Entonces, una botellita de agua si no tienen el hábito y llegar a ir mejorando como ese consumo de agua. Reducir el consumo de azúcares y alimentos ultraprocesados. Bueno, esto es importante, los alimentos. En este tema de estos alimentos ultraprocesados, tengo una información al final que siempre la comparto con ustedes que me parece muy interesante. Ya vamos a hablar acerca de eso. Y es importante toda esta cantidad de alimentos que compramos en las tiendas, los paquetes, de pronto las salchichas que a veces no vienen, los jamones, los cereales, hay que tenerle mucho cuidado al tema de los cereales, ¿sí? Porque vienen a veces con muchas indicaciones que no serían las adecuadas para la salud. Reducir el consumo de azúcares, esto también es importante. Si tú dejas el consumo de azúcar, durante 1 o 2 meses vas a ver el cambio totalmente. Profe, es difícil. Sí, a veces es difícil porque nos enfocamos que normalmente un azúcar viene siendo un dulce, viene siendo un paquetico, viene siendo sí, pero el azúcar también viene en la harina, en el arroz, en algunos carbohidratos que son directamente proporcionales o proporcionan directamente el azúcar. Entonces, profe, entonces la yuca es mala. No, tal vez lo malo es la cantidad. Entonces tú puedes consumir un pedacito de yuca. Si se puede, esos carbohidratos que vienen con azúcares, los coman en el almuerzo, sobre las 10 de la mañana hacia el almuerzo. De pronto, si de pronto tienen una zona, no es que yo como yuquita con huevo, no sé, de desayuno más tardecito, de oncecitas. Pero sí evitar esos carbohidratos después de las 6 de la tarde, o sea, en una cena. En una cena se aconseja
que sea muy rica en proteína y en vegetales. Y en vegetales, ¿sí? Y va a cambiar totalmente el tema de su físico, de su forma de sentirse y demás. Inmediatamente lo sienten cuando tienen ese cambio un mes, se siente inmediato. Movimiento y descanso. Bueno, hacer al menos, o sea, esto de movimiento y descanso viene con el tema de el dormir, ¿sí? El recuperarse, y el movimiento viene hablando de las actividades que realizamos, ¿sí? Entonces, hacer al menos 30 minutos de ejercicio diario. Esto es fundamental. Listo, que todos los días hagamos media hora de ejercicio. Dormir de 7 a 9 horas en cada noche, ¿sí? La relación viene siendo yo creería que si es 7 a 8 estaría bien. Un buen descanso, un buen espacio de descanso para dormir. Intentar no cortar ese sueño, porque durante esas 8 horas lo que hace el sueño es llegar a una etapa profunda. Normalmente hace como una curva donde tú llegas al sueño, llegas a tu profundo sueño, que es la curva donde lo máximo que llega a ese descanso, que ese es lo que se considera descanso como tal, y vuelve el sueño a subir hasta que despiertas. Por eso a veces nos recomiendan, y a veces uno cae en eso, en esos descansos, en esas siestas que nos tomamos después del almuerzo. Ay, yo duermo acá 10 minuticos y me recupero. Yo duermo acá una media horita, y cuando ya te tienes que levantar por alguna actividad que tienes que realizar o demás, entonces lo que haces es cortar el sueño y alteras toda la etapa del sueño. Dice, bienestar y salud mental, cuidar la higiene. Bueno, acá nos queda un apartadito de movimiento de descanso. Dice, evitar pasar muchas horas sin mover el cuerpo. Bueno, eso es importante. No necesariamente tienen que ir a gimnasio y demás, pero sí decir, bueno, me voy a desplazar hoy, o voy a caminar un ratico, o voy a poner una aplicación, un video desde el computador, desde el televisor, para realizar diferentes actividades. Eso podría ser. Entonces, evitar pasar muchas horas sin hacer un movimiento del cuerpo. También tenemos, espérame porque acá se me fue. Fue madre. Acá. Ya volvemos, ya volvemos. Dice, bienestar y salud mental. Cuidar la higiene personal de forma constante, la higiene personal, el baño, los dientes, que los oídos, un baño constante, una lavada de cabello. Eso es muy importante para un hábito de vida saludable. Evitar el tabaco y limitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol. Evitar el tabaco es fundamental, dejarlo, que ni siquiera esté cerca a una actividad a realizar. Y limitar el consumo de alcohol. Acá dice limitar, o sea que pone como un rango de que se podría hacer, pero considerado el tema del alcohol, está considerado literalmente que es malo. Entonces, si puedes evitar el licor, mejor. Quitarlo sí o sí. Quitarlo sí o sí te va a dar más beneficios. Entonces, tenerlo en cuenta. Ahí ponen como un límite, como esa palabra que se limitar, como debería decir no consumir alcohol, que es lo adecuado, que ya lo tenemos muy normalizado, pero no debería ser así. Buscar momentos de pausa para manejar el estrés a diario. Bueno, esto es muy importante. De pronto tú estás haciendo una actividad laboral y te sientes un poco estresado o estresada, y hay momentos de estallidos emocionales, que era lo que hablábamos anteriormente en un espacio de estos de formación. Entonces, llegar a la calma, es importante el tema de la respiración. Hay unos cursos donde nos indican cómo debemos respirar y cómo estamos respirando, si estamos respirando adecuadamente o no. Eso es muy, muy, muy importante. Es inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, y hacer unas apneas de respiración que podrían ser: inhala, sostienes, exhalas, que es muy parecido a lo que hacemos en natación cuando estamos nadando debajo del agua, ¿sí? Que tenemos que mantener la respiración, después hacer el gesto, expulsar la respiración y demás. Es muy parecido, pero lo podemos hacer sin necesidad de estar en una piscina. ¿Listo? Y mejoramos las técnicas de respiración. Eso nos ayuda a tener un poquito más fría la mente,
estar un poquito más conscientes de las actividades que estamos haciendo, de qué es lo que nos está incomodando, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien y replantear la actividad que estamos haciendo para poderla ejecutar bien, pero sobre todo sin el estrés que nos exige a veces alguna actividad. ¿Listo? Es importante eso. Entonces, esto acerca de hábitos de vida saludable. Acá me voy a acercar a ver si alguien llegó a la sesión. Creo que es el momento, no hay nadie en el momento. ¿Listo? No hay nadie más. Bueno, entonces seguimos. Dice, en las preguntitas que tenemos para hacer, la infografía, aparece el tema de gasto calórico. Esto es fundamental, es muy importante. Dice, el gasto calórico es la energía total que tu cuerpo quema al día. Se compone del metabolismo basal, calorías en reposo, el efecto térmico de los alimentos y la actividad física. Para ajustar tu peso debes adaptar tu consumo de déficit para perder grasa o un superávit para ganar masa muscular. Profe, ¿qué significa todo eso? Lo primero que doy el ejemplo en este tema del gasto calórico, somos como un vehículo, pero un vehículo mucho más inteligente. Entonces, el vehículo para que se pueda mover necesita gasolina. En este caso, el cuerpo, la gasolina del cuerpo es los alimentos. Pero como cada vehículo tiene un tanque que tú lo llenas y si digamos haces un desplazamiento muy largo, pues ese tanque se va a gastar, ¿cierto? Entonces, la idea en el cuerpo humano es que si tú vas a llenar ese tanque de alimento, de calorías y demás, es porque lo vas a gastar, ¿sí? Es porque lo vas a gastar. Si no vas a gastar este tanque de calorías, de alimento, de lo que estamos consumiendo, es mejor que tú hagas un análisis y digas, hey, no necesito el tanque lleno, sino voy a utilizar un cuarto de tanque todos los días, entonces voy a tener a diario ese cuarto de tanque lleno, que es lo que me suple a todas las necesidades que pueda hacer en el día a día. Tampoco dejar de comer, ni bajar este gasto calórico o esta ingesta calórica, porque ya se van a empezar a sentir débiles, se van a sentir que no están haciendo bien las actividades. Entonces, eso es muy importante. Cuando hablan del metabolismo basal, calorías en reposo, el basal es cuando tú estás quietico, ¿sí? Estás quietico, sobre todo cuando abres por primera vez los ojos en un día, ahí está tu gasto basal, o sea, desde ese momento, durante todo el día, ¿qué es lo que vas a gastar de energía? ¿Listo? Para realizar diferentes actividades físicas. Acá también habla acerca de lo de los alimentos. Los alimentos cuando vayan a llenar ese tanquecito o ese cuarto de tanque que necesitan para un día, son alimentos que le sirvan al cuerpo, ¿no? Porque a veces, no, si yo lo lleno de pronto con un tinto y ya, ese es mi desayuno. O no, mira que yo para acompañar la media mañana pues compro un juguito que viene con bastantes cositas, no jugo natural, sino vienen con el que compramos normalmente y vienen con bastantes cosas como colorantes, como bueno, ese tema ya lo vamos a ver a lo último que me gusta enfocarme en ese y me como un paquetico de papitas. Entonces, lo importante es que vayan a llenar ese tanquecito, pero de unos buenos alimentos. ¿Ok? Yo muevo esta ventanita para acá. Dice, el gasto calórico tiene una relación de consumo de calorías y la quema de estas mismas. Es importante una adecuada alimentación y un tiempo de actividad físico establecido. Entonces, lo que estábamos diciendo ahorita, es importante una adecuada alimentación, adecuada, no comer por comer, no comer de más ni comer paqueticos como para completar como el ciclo de ansiedad o de comer y realizar actividad física en un tiempo determinado, en un tiempo establecido. Calcula tu metabolismo basal. Bueno, en esto hoy en día, en Internet, aprovechando todo este avance de Internet, de aplicaciones, de plataformas,
Tú puedes calcular tu metabolismo basal por medio de esas aplicaciones, que es el TMB. Es la energía mínima que necesitas para vivir. Puedes usar calculadoras especializadas o diferentes plataformas y aplicaciones que requieren ingresar tu peso, altura, edad y sexo. Entonces, a ver, a mí me gustaría saber, según mi composición física, qué cantidad de calorías debería consumir. Entonces van a un TMB, consultan fórmula para el TMB y ahí ya les va a aparecer una fórmula normal, o hay una aplicación si quieren bajar aplicación, y pues digitan el peso, su altura, su edad y su sexo, y ahí ya le indican. Hay algunas aplicaciones que están más avanzadas que ya indican como que, bueno, debes comer esto, esto y esto, 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 ¿sí? Según tu actividad. O es importante que consumas esto y esto y no vayas a comer más porque de pronto ahí es donde empieza el sobrepeso y demás, ¿listo? O estar por debajo del peso, que también hay situaciones que suceden con este tema. Tenemos unos ítems que son importantes. Cuando ustedes hacen esa valoración del TMB, hay unos ítems donde se valora, ¿sí? Entonces te va a aparecer sedentario, según lo que tú coloques, sedentario, ligeramente activo, moderadamente activo, muy activo. Yo creo que el punto adecuado podría ser en muy activo y extremadamente activo. A veces cuando dicen moderadamente activo, es que no es lo suficiente, pero ahí vamos con el combustible a ras, justico, ¿listo? Y extremadamente activo, pues ya una vez cuando dice extremadamente, wow, pero yo en qué tiempo voy a ser extremadamente activo si no me queda tiempo. Pero si lo analizan, hay tiempo que podemos aprovechar o mejorar en el caso del consumo. Entonces, si no somos muy activos físicamente y el día a día no nos requiere tanta energía, pues sencillamente lo que hacemos es bajarle el consumo de calorías, ¿sí? De alimentos, sin dejar de comer. Eso es importante. Y enfocarnos en una alimentación basada en proteína, fundamental la proteína. En diferentes casos que hemos hablado, algo que me llama la atención es que de pronto no se sientan a gustos con la proteína. Eso sí me llama mucho la atención. No, la verdad, a mí ya no me gusta la carne, no me gusta casi el huevo, el pollo como que no lo puedo ver. De vez en cuando el pescado, he escuchado a mucha gente que dice eso. Y es fundamental la proteína para llegar a una buena vejez. ¿Sí? Es muy fundamental. Entonces, esos son como los ranguitos que uno evalúa cuando hace un TMB, que es el calcular el metabolismo basal, que nos va a indicar qué energía es la que vamos a necesitar para el día a día. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Vamos a revisar a ver si alguien ingresó al espacio. No, no hay nadie más. Entonces, seguimos acá. Ok. La siguiente diapositiva. Listo. Le vuelvo a mover acá hasta ahorita acá. Muy bien. Listo. Dice calorías necesarias. Vamos a hablar un poquito de las calorías que en general son necesarias para un día a día. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que es muy diferente el consumo de calorías de un hombre a una mujer. Son totalmente diferentes. Entonces, acá nos indica que un adulto promedio necesita o sea, ese rango está de 1600 a 2400 calorías. ¿Listo? Para un adulto promedio. ¿Listo? Calorías al día si es mujer. De 1600 a 2400 si es mujer. Pero si es hombre, el rango avanza un poco más. De 2200 a 3000 calorías al día si es hombre. Esta cantidad cambia según la edad, el peso, la altura y cuánto se mueve el cuerpo. Entonces, esto ya tiene relación con lo que venimos hablando anteriormente. A pesar de que acá nos dan un rango de calorías donde debería estar el cuerpo humano, mujer o hombre, también vale la pena tener en cuenta qué tanto te mueves, qué tanta actividad
realizas o qué tanto caminas, ¿sí? Y tu peso, tu estatura y tu edad es fundamental, porque a veces nos quedamos muy enfocados en ese rango, uy, pero me dijeron esto, y no tenemos la talla o somos más bajitos o estamos más flaquitos y demás, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Factores que cambian las calorías, el metabolismo en reposo, la energía mínima que el cuerpo usa solo para vivir, respirar y latir el corazón. Entonces, cuando estamos quieticos, ¿sí? Las calorías son muy diferentes cuando estamos quieticos, cuando estamos en reposo. Estamos muy quieticos. Recuerden que el estado del metabolismo basal es cuando se levantan. Apenas abren los ojitos, ese es el basal. Y ya en reposo es cuando tú, digamos, estás caminando y te sientas. Estás viendo tele, estás sentadito. Nomás la energía que necesitas para inhalar, exhalar y que tus pulsaciones estén acordes. ¿Listo? Respirar y el tema del latido del corazón. Actividad física que podemos realizar, caminar, ¿sí? Hoy en día los celulares, los relojes que vienen con vinculación a celulares, si se dan cuenta, nos evalúan los pasos. Entonces a veces, hey, te felicitamos, hoy realizaste los 1000 pasos diarios necesarios, ¿sí? Estarse moviendo, estar caminando, también es importante. Eh, Estar caminando, dice, trabajar o hacer ejercicios de quema de energía, no solamente consumir alimentos y no realizar alguna actividad para quemar esta cantidad de calorías que estamos consumiendo. Estarse moviendo, estar realizando alguna actividad mental o cognitiva también te ayuda a quemar calorías, pero de una forma más lenta. Entonces sí es aconsejable que te muevas, que te expreses, que camines, que no dures mucho tiempo sentado, que son las recomendaciones que están dando acá. Sexo y edad. Los hombres suelen gastar más energía que las mujeres y los jóvenes activos necesitan más que los adultos mayores. Entonces, hay momentos donde los jóvenes, como son muy activos, están en muchos movimientos, están estudiando, están en la casa, están en actividad deportiva y demás, necesitan a veces más consumo de calorías, eh, mucho más que los adultos mayores, y también nos indican que los hombres suelen gastar más energía que las mujeres. Seguramente es porque hacen ejercicios más de fuerza, sí, hacen como actividades más de fuerza, de desplazamientos, de movimientos. ¿Listo? Entonces, eso podría ser por ese lado. El consumo de calorías o las calorías necesarias. Bien, continuamos acá en la siguiente diapositiva. Listo. Ahora nos vamos a enfocar en una de las preguntas, porque esto también es hábitos de vida saludable. Hábitos de vida saludable, como lo vimos al principio, no solamente alimentarse, hacer ejercicio. ¿Cómo es tu postura? ¿Cómo es tu postura al momento de realizar diferentes actividades? Y estas imágenes las tengo acá a colación porque son las que se relacionan bastante con los temas que estamos estudiando actualmente. Entonces ya los vamos a hablar, pero también se aplican de cómo tú, digamos, labores de la casa, cómo tú cocinas, cómo tú barres, cómo estás haciendo, bueno, diferentes actividades que necesitas estarte moviendo activamente. Entonces, vamos a hablar acerca del puesto de trabajo ergonómico. ¿Cómo debería ser este puestico? Pero espérame, yo ubico esto por acá. Acá creo que... Por aquí, por aquí, por aquí. Listo. Entonces, un puesto de trabajo ergonómico es aquel que se adapta a la forma y estructura de la persona. Esta frase es fundamental. Mira que dice que el puesto se debe adaptar a la estructura de la persona. No la persona se debe adaptar a la estructura de su puesto donde está laborando. Entonces esto es importante, que el puesto se adapte a tu estructura física, a tu altura, a tu visión, a tus pies, al estirar las manitos, si tienen computador y demás, al estirar las manos, ¿sí? Esto es importante, que el lugar donde están laborando se adapte a la persona. Mediante una silla ajustable, una superficie a la altura de los codos y la pantalla alineada con los ojos, ¿sí? Así como vemos en la primera imagen.
la pantalla va directamente a los ojos, no tienes que subir, no tienes que bajar, tienes que mirar directamente al frente. Esto evita dolores y cuida la salud. ¿Listo? Por este lado. También nos indica, un puesto de trabajo ergonómico y adecuado es aquel que se adapta a la postura y características corporales de la persona, promoviendo la comodidad, la salud y la productividad. Entonces esto tiene que ver mucho en relación de cómo va tu producción o cómo van tus diferentes actividades, cómo las realizas, cómo las estás aplicando, tiene que ver mucho de cómo te sientes físicamente, si estás cómodo, si tienes lo necesario, si te sientes a gusto en el momento de realizar la actividad. A gusto, en este caso, si es un a gusto físico, que veas bien, que no te duela la vista, que no te duela el cuello, ¿sí? Que no estés presentando dolores en la muñeca porque estás manejando mucho el mouse de una mala manera, ¿sí? Y no es porque tú lo ejecutes de una mala manera, sino porque el lugar donde te estás desempeñando no tiene las condiciones para tener una buena ergonomía, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Promoviendo la comodidad y la salud de la productividad. Para tener en cuenta lugar, para tener en cuenta, entonces acá tenemos unos punticos aparte, dice lugar y espacio. ¿En qué lugar estamos? ¿Sí? ¿En qué lugar estamos? ¿Qué espacio tenemos para laborar? Si es el suficiente para desplazarnos, para movernos, ¿sí? Tener en cuenta el lugar y el espacio. Las temperaturas y la luz. La temperatura es un lugar muy frío, es un lugar muy húmedo, siento a veces olores de humedad, siento mucho frío en el momento donde estoy, o a veces se eleva la temperatura y siento mucho calor, ¿sí? La luz, que sea una luz que ayude a la vista. Normalmente en los lugares donde laboramos usan la luz amarilla, la luz blanca, pero pues es aconsejable una luz natural. Debería ser una luz natural y no todo el día de pronto en un cubículo, en un espacio cerrado, con una luz, un bombillo, un faro totalmente blanco que nos está apuntando todo el día durante muchos días en el año. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Las sillas y los escritorios, fundamental, que sean acordes, que se sientan muy bien, que su espalda esté siempre en el espaldar, que es lo que podemos ver acá. Mira cómo es la contextura de tu columna vertebral en la forma de colorcito verde, tiene una curvatura, entonces debería ser así. El ángulo de 90 acá en los brazos, lo mismo el ángulo de 90 en los pies. Es importante que los dos pies estén paralelos, nunca estén cruzados, ni sentados encima de un pie o mirando hacia un lado, no. Siempre en un ángulo de 90 grados, y se dan cuenta, totalmente la planta del pie en el piso. La extensión que tienen para poder digitar y demás, que sus manos estén siempre sostenidas del mismo escritorio, que no queden volando porque van a tener algunos dolores o dificultades. También acá vemos la importancia de cada una de las posturas para tu columna, de la parte cervical, de la parte dorsal, de los hombros, de la muñeca, y cómo puede correr bastantes riesgos o dolores si no están en una posición adecuada, como aparece acá en la zona roja. ¿Listo? Entonces, esto también hace parte de hábitos de vida saludable, son fundamentales para que lo tengan en cuenta. Y ya en este apartado es un tema de sellos de advertencia. Este tema de sellos de advertencia me parecen importantes para un estilo de vida saludable, me parecen fundamentales, porque desde hace un tiempo, ya desde hace unos años, se volvieron ley. ¿Cómo así, profe, que se volvieron ley? Pues estos sellitos, ustedes los ven en los alimentos procesados, ¿sí? En los paqueticos, en las galletas, en las salchichas, en los yogures, porque en los líquidos también vienen, en las gaseosas, bueno, en toda esa cantidad de alimentos que consumimos así, digamos, de paquete, vienen estos sellitos. Y cada uno de estos sellitos nos
indica un exceso de algo malo o no apropiado para el cuerpo cuando los consumen. Eso hace mucho tiempo, tú consumías un paquetico aquí, a ti tan solo te decían que era malo, pero pues no te indicaban por qué era malo, ¿sí? Porque era malo, porque no lo podrías consumir. Entonces, desde hace un tiempo salió una ley que es acerca de estos sellos de advertencia, que me parecen muy importantes, y dicen, hay uno que es exceso de calorías, uno de exceso de azúcares, que va, las calorías, mira, acá dan un ejemplo directamente, de pronto a la obesidad, el exceso de azúcares directamente a todo el tema de, acá lo enfocan el azúcar a las muelitas, pero también con el tema de salud, de mantenimiento de órganos y todo, el azúcar es mortal, es algo que debemos quitar bastante. El exceso de grasas saturadas, esas grasas saturadas son las que van directamente a tapar todas las venitas y las articulaciones, ¿sí? Y podemos tener problemas del corazón. Exceso de grasas trans también, esas grasas también son aquellas que van directamente a elevarnos todo el tema de la presión arterial y demás, todo esto. Y el exceso de sodio, que el sodio también, el músculo funciona con una bomba natural que se llama sodio-potasio, ¿sí? Pero los altos niveles de sodio también pueden alterar como toda tu parte de músculo. Acá ponen el corazón, me imagino que es por el tema de que el corazón es un músculo. ¿Listo? Dicen, los sellos de advertencia son figuras geométricas negras en los empaques que alertan sobre el exceso de azúcar, sodio, grasas, regulados en Colombia por el Ministerio de Salud y ayudan a identificar de forma rápida ingredientes dañinos para la salud en alimentos procesados, que es lo que estábamos hablando. Tipos de sellos, entonces está exceso de azúcar, indica niveles altos de azúcares. Esto, ¿a dónde lo vemos? En las gaseosas, en las galletas, bueno. Exceso de sodio, señala cantidades muy altas de sal, ¿sí? Que era lo que hablábamos acá anteriormente. El exceso de grasas saturadas o trans avisa sobre grasas dañinas para el corazón. Son directamente al corazón porque lo que hacen es tapar las arterias, las venitas y deja llegar esa sangre que es importante al corazón, pero no porque sea sangre, sino porque la sangre nos sirve para llevar oxígeno. Entonces evitamos que llegue una buena cantidad de oxígeno, en este caso al corazón, pero también a los diferentes órganos. Contenido de endulcorantes, ¿sí? Que son los colorantes también. Advierte el uso de azúcares artificiales no recomendados para menores. Acá dice para menores, pero es para el ser humano en general. Entonces, en su tiempo cuando salió esta ley, yo veía muy seguido estos sellitos y si decían, si tiene, alguien decía, y lo leí por ahí, o lo vi en un video en su momento, si tiene un sello, bueno, consúmase. Si tiene dos, ya siéntase alerta. Si ya tiene el tercer sello, ya no lo consuma y de ahí para adelante no consuma nada que tenga hasta un tercer sello de alimentos que usted vea. Así como tal, sin decir marcas, estas galletitas que vienen divididas en dos y que vienen como con esa cremita en la mitad, que son muy famosas acá en Colombia, que vienen de diferentes sabores de limón, vainilla, chocolate, bueno, además, en esas galletitas de chocolate ha sido el único alimento que yo he visto, que yo haya visto, que tiene todos los 5 sellitos, tiene todos los 5 sellitos, pero son específicamente las de chocolate. No sé por qué, pero nos indican que todos estos sellos las tienen esas galletitas que vas a consumir y que normalmente le damos a los hijos para que consuman. Entonces es una alerta ahí y algo que me llamaba mucho la atención en su momento. ¿Listo? Entonces para este apartado, esta diapositiva o este apartadito de sellos de advertencia me gusta y me parece que es muy acorde a todo esto de hábitos de vida saludable porque pues nos están indicando y por más de que nos indican que son alimentos que nos pueden hacer un daño,
lo seguimos consumiendo. Bien, entonces ya con este apartadito terminamos, pero no sin antes decirles que vamos ¿qué? A socializar. Espérate, dejo acá de compartir. Vamos a socializar el tema de la presentación de la evidencia. Entonces vuelvo y recuerdo, si tenemos problemas en Sayuna para la evidencia, hay un Classroom donde también podemos hacer la evidencia que estemos viendo semana por semana, la evidencia que estemos viendo semana por semana. En este caso, pues ya esta semana debemos tener el, el, el foro y la infografía, el foro que es de coordinación y la infografía que es de los hábitos de vida saludable. Entonces, hacer la infografía se la podemos cargar a Sayuna, genial, desde ahí la calificamos, la observamos y demás, o si no, en la evidencia del Classroom que ya les compartí, ahí también nos sirve como para tener en cuenta todas estas actividades y que no nos vayamos a colgar en la presentación. A medida que vayamos presentando las actividades, yo tengo un cuadrito de evaluación donde aparecen cada uno de los aprendices y les estaré indicando qué evidencia ya presentaron y qué evidencia les falta, para que cuando lleguemos al fin de la formación todos estemos al día y no quedemos como colgaditos con diferentes actividades. ¿Listo? Entonces, no siendo más, el día de hoy estuvimos viendo hábitos de vida saludable. Hábitos de vida saludable, una evidencia que debemos presentar desde cultura física y hábitos de vida saludable para que la presenten durante esta semana lo más pronto posible. Igual recuerden que los días lunes es el espacio sincrónico donde yo les puedo colaborar si tienen dudas, inquietudes y demás, ahí les puedo colaborar para que puedan presentar a tiempo cada una de las evidencias. Y no siendo más, pues ya nos vemos de hoy en 8 para la tercera sesión de cultura física. Muchas gracias, veo que pues el día de hoy no se conectó ningún aprendiz, pero se graba la sesión para que tengan conocimiento de todo lo que se realizó el día de hoy. Muchas gracias y feliz noche.